Hola, soy Miguel Arguía, médico pediatra neonatólogo, y para mí es un honor estar aquí con ustedes, sobre todo en un tema tan convocante como este. Como leen en pantalla, yo me dedicaré a contarles, compartir con ustedes las funciones de la familia en los servicios de neonatología. Verán que es un tema realmente importante. En realidad, esta conversación pertenece a un modelo macro, que se denomina maternidad segura centrada en la familia, un modelo como compartido por la Academia Nacional de Medicina, la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Cultura de la Nación y sociedades científicas como la de Pediatría, SOGIVA, etc. Este modelo se basa en ejes conceptuales que muy rápidamente comentaremos juntos. Si leen el primero, arriba, dice cultura organizacional centrada en la familia y en la seguridad de la atención. Y aquí quizás está lo clave del tema. Es una cultura centrada en la familia. Y en la seguridad se refiere en la prevención del error. Error es humano, pero si nos vamos a equivocar, es fundamental que veamos por qué, para elaborar protocolos para que esto no vuelva a suceder. Entonces, algo centrado, un modelo macro centrado en la familia y con prevención del error. Si usted en la segunda columna o eje, dice protección de los derechos de la madre, el padre y su hijo. Fíjense qué población importante para que sus derechos sean protegidos. Por supuesto que el primer derecho es a la vida, pero también existen derechos inherentes al embarazo, al parto, al recién nacido en el contexto de su familia y de su comunidad. En la tercera línea dice promoción de la participación y la colaboración de los padres, la familia y la comunidad. ¿Y cómo no puede ser de otra manera? En un modelo macro, incluir la familia y la comunidad es mandatorio, es también un derecho, y por eso está contemplado como un eje conceptual. El cuarto es el uso de prácticas efectivas y seguras. En el mundo se investigan los protocolos, las guías y las prácticas y se define su nivel de evidencia, según si los estudios sean prospectivos, aleatorizados, etc. Y esas evidencias se revisan, de hecho lo hace la Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS, y se definen prácticas efectivas positivas en investigación y negativas. Bueno, ya todos imaginan que las que hay que implementar son las efectivas. Y por supuesto, las primeras que hay que descartar son las negativas. No siempre sucede así. De manera que repasen sus prácticas y investiguen si son efectivas demostradas por la evidencia. Y el último, figura fortalecimiento de la iniciativa Hospital Amigo de la Madre y del Niño, que se refiere a la promoción de lactancia materna. Ahí podría figurar cualquier eje, porque aquí podría ir, por ejemplo, fortalecimiento del control de la infección intrahospitalaria, o medidas anticoncepción efectivas, o nutrición, etcétera, etcétera. Pusimos lactancia materna porque realmente dentro del modelo macro esta iniciativa no puede dejar de existir. Bien, los recién nacidos sanos, con sus madres sanas, son internados en internación conjunta, que realmente es un modelo mandatorio, es la vidriera del hospital, en donde están las mujeres madres con sus hijos sanos, se promueve la lactancia materna, se establece un vínculo apego, protección para el futuro de esa persona. Sin embargo, alrededor de un 10% de los recién nacidos vivos no pueden ir con sus madres en internación conjunta porque tienen patologías que comprometen el derecho a la vida. Y entonces deben ser internados en los servicios de neonatología. Muy resumidamente, existen tres causales. La primera y la más frecuente es prematurez. Aquellas personas que nacen antes de las 37 semanas y requieren cuidados propios de su inmadurez. La segunda son patologías infecciosas, congénitas o adquiridas, o malformativas. Y la tercera son los problemas de lactación de la vida extrauterina. Es distinta la vida intrauterina para las personas en gestación, en lo que hace circulación, ventilación, etcétera, etcétera. Y esto se debe adaptar a la vida extrauterina y requiere un cambio paulatino, progresivo, satisfactorio. Bien,
Si vamos a hablar de función de los padres en los servicios de neonatología, porque han sido separados para curar su patología, esta, esta necesidad conlleva una obligación fundamental si estamos en contra de todo tipo de separación. De manera tal que si una persona recién nacida, con las patologías que enumeramos, debe ser internado en un servicio de neonatología, es fundamental que el ingreso de los padres sea irrestricto, las 24 horas del día de todos los días. No queremos separación. Los padres no son visitas. Ahora, cuando uno dice ingreso irrestricto, no es de 14 a 15, o por la mañana, o los lunes y martes. Ingreso irrestricto es todas las horas del día, de todos los días de la semana. Por supuesto que si tenemos un ingreso irrestricto, debemos garantizar que la permanencia en el servicio es continua. Es decir, los padres no van a salir del servicio porque se realiza un pase de sala, o porque se efectúa alguna consulta, o porque se efectúa un procedimiento, o porque alguna persona recién nacida enferma, o aún si una persona internada pierde la vida. Ahora bien, durante esta permanencia continua, los padres tienen que tener una participación activa. Ya veremos cuál es la participación activa. Tanto es así que ningún servicio de neonatología puede llevar adelante buenos resultados sin la participación de los padres. Son los protagonistas, ya veremos por qué. Si así entendemos este concepto, no puede haber un cartel que diga circulación restringida, horario de visita. Prohibido pasar, no golpee, espere. Esto es increíble, pero existe aún. Es como si uno llegara a su casa propia, y encuentre este cartel. Prohibido pasar, circulación restringida, horario de visita. Pues, en los lugares donde nacen personas, los dueños de casa son los padres. Quiere decir que no son visitas, y es su casa, transitoria, pero es su casa. Entonces, la última frase, los padres son los verdaderos dueños de casa. En las maternidades, instituciones donde nacen personas, los verdaderos dueños de casa no somos los agentes de salud. Los verdaderos dueños de casa son los padres, las mujeres embarazadas, con sus hijos, antes de nacer, en el contexto de su familia y su comunidad. El segundo punto clave es que si los padres tienen ingreso irrestricto, participación continua, participación activa, permanencia continua, los padres deben convertirse en los mejores auxiliares o cuidadores de sus hijos. Los padres deben ser capacitados por enfermería en técnicas simples, como cambiar el pañal, pesarlos, alimentarlos por caballo. Y esto no es fundamental, porque la madre recupera su rol, su autoestima, su rol de madre, y además, como está ahí escrito, ahorra horas de enfermería. Enfermería es el recurso humano crítico, es siempre insuficiente en número, y al asumir los padres tareas de fácil aprendizaje, el tiempo demandante, como por ejemplo alimentación por caballo con sonda, ese tiempo se ahorra en enfermería, que de esta manera puede dedicar su tiempo al cuidado de los pacientes más críticos. Mire el ejemplo que pusimos. Gabás, un prematuro, una persona prematura pequeña, requiere ser alimentado un tiempo por sonda, nasogástrica u orogástrica, cada 2 horas. ¿Cuánto tiempo son cada 2 horas? ¿Cuántas veces son? 2 horas, 12 veces por día. Y más o menos estará 10 a 20 minutos. Se hace según técnico. Multipliquen 10 a 20 minutos por 12 veces. Ese es el tiempo que una madre capacitada ahorra a enfermería para que estas personas críticas cuiden a los pacientes más críticos. Recuerden que la relación médicos-enfermeras casi siempre es incorrecta, casi siempre se cumple la condición de médico por paciente, pero no la de enfermera. La gente que critica el ingreso irrestricto, lo primero que dice es que van a aumentar la infección intrahospitalaria. Pues es exactamente al revés. El ingreso de los padres disminuye la infección intrahospitalaria. Un tema gravísimo e injusto.
¿Por qué disminuye? Porque la asistencia de una persona recién nacida exclusivamente por su madre o por su padre crea una posibilidad de contagio mucho menor, porque la madre se lava las manos mejor o igual, pues agente de salud, y se ocupa únicamente de su hijo. Es decir, no va de una persona internada a otra. Y si una persona internada tiene un germen patógeno potencial y se lo lleva a otra persona, eso es infección intrahospitalaria. Y eso es lo que no sucede cuando una persona recién nacida internada es cuidada por su madre. Recuerden que recién nacidos son un huésped comprometido, es decir, se afectan no solamente más fácilmente, sino que también por bacterias, virus y hongos que a personas no comprometidas no los afectan. Además, sabemos que la brecha del control de infección intrahospitalaria más frecuente es que no se cumple el lavado de manos. Ahora, el otro factor importante es que el recién nacido internado en una unidad está expuesta a la microbiota, las bacterias, virus y hongos de las unidades de terapia intensiva, donde estas bacterias, virus y hongos son patógenos potenciales, incluso con alta resistencia a los antibióticos, Klebsiella, Serratia, Acilentobacter, Pseudomonas. Pues bien, un recién nacido cuidado por su madre adquiere los microbios que la madre trae. Y los microbios que la madre trae del ambiente, en comparación, son muy superiores. Y entonces, ¿qué pasa? El recién nacido, asistido por su madre, después vamos a ver en contacto piel a piel, de esta manera adquiere una microbiota intestinal favorable y que lo protege contra infecciones. Y ya que hablamos de protección, resulta que una persona recién nacida que tiene a su madre con un ingreso irrestricto y esa madre está con una permanencia continua y va a la residencia de madre al sector de extracción de leche humana, resulta que de esta manera esa persona recién nacida se trajo la institución que prepara la fórmula ideal para una persona humana, es la leche de su madre. Y acá todos ustedes lo saben y muy bien, la leche de madre tiene propiedades antiinfecciosas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras y con alimentación fortificada hace que sus hijos prematuros crezcan adecuadamente. La leche humana es un tejido vivo, es increíble. Es un tejido lleno de células, millones de células, pero son células inmunológicamente activas. De manera que si una célula inmunológicamente activa de una persona diferente, en este caso la madre, se transmite a un hijo, uno diría, esto produciría el fenómeno de rechazo. Pues no, la leche humana no produce rechazo y las células inmunológicamente activas son vivas y se reparten por todo el cuerpo de su hijo recién nacido. Además, por supuesto, es como una pintura antiséptica, porque aporta anticuerpos de amplio espectro, todos los anticuerpos que la madre aprendió a preparar contra los antígenos ambientales. De manera que le da una pintura antiséptica con la inmunidad que la madre adquirió en toda su vida. Y lo hace de una vez, y no una vez por día, todos los días. Finalmente, la leche humana, además de ser un tejido vivo, no es estéril. No es estéril y no lo debe ser. ¿Por qué? Porque la leche humana provee millones de bacterias que constituyen nada menos que el segundo genoma. Esta es la microbiota que crea el microbioma. Y un microbioma normal protege de enfermedades inmunológicas, metabólicas e inflamatorias. Y realmente no existiría la posibilidad de sobrevida humana sin este segundo genoma que interactúa con los sistemas metabólicos e inmunológicos. Además, si la madre se extrae leche todos los días en el sector de extracción para dársela a su hijo, mantiene lactancia para el momento del alta, de manera que de esta manera se consigue un alto porcentaje de alimentación a pecho del alta, que teóricamente una mujer que no amamanta por 1, 2, 3 meses
lo lógico es que no tenga más leche en el momento del lacto. Esto no sucede porque la madre mantiene la lactancia, incluso la aumenta, porque como vamos a ver cuando charlemos contacto piel a piel, por prolactina y otros mecanismos, la madre sintetiza, segrega cada vez más leche a medida que pasan los días y las semanas. Bueno, esto puede parecer cómico, pero resulta que el motivo principal de internar una persona con patologías en un servicio de neonatología de alta complejidad es que acceda a la tecnología más moderna, incluso no invasiva, como monitores de frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturometría, etcétera, 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 que por otra parte son estándar care y deben existir en los niveles de alta complejidad. Ahora bien, resulta que nosotros, los agentes de salud, quisiéramos que tuvieran tener un aparato que además mida cambios sutiles. Por ejemplo, cambio en el tono, cambio en la coloración, cambio en las características del llanto, movimientos activos. Y nos encantaría contar con ese monitor que detecte estos cambios sutiles. Y acá ya llegamos rápidamente a identificar quiénes son o quién tiene ese monitor multiparamétrico. Todos los recién nacidos lo tienen. ¿Por qué? Porque el monitor multiparamétrico son las madres y padres, que detectan precozmente apnea, respiración periódica, cambio de coloración, del tono, del llanto y la tolerancia a la alimentación. Fantástico, increíble. Entonces ustedes dirían, perdimos, porque seguramente debe requerir servicios carísimos, insumos descartables, desconexión por alarmas, no funcionaría con los cortes de salud. Bueno, no se ría, pero ustedes saben que esto es exactamente lo que no sucede. No, el monitor multiparamétrico, que es la madre o el padre, no requiere servicio, no requiere insumo, no se desconecta por alarma y no deja de funcionar por corte de salud. Cada recién nacido, recuerden, traía a la institución que fabricaba la mejor leche. Cada recién nacido traía a su enfermera particular. Ahora decir, resulta que cada recién nacido trae su propio monitor multiparamétrico por un costo a la sociedad, a la institución de cero. Bueno, quizás llegamos a la parte más importante que lo llama COPAP, que es contacto piel a piel. Es decir, lo prematuro, aún en terapia intensiva, con presión positiva continua o asistencia respiratoria mecánica, con sonda nasogástrica, acceso endovascular. A pesar de todo eso, un prematuro puede y debe salir de su incubadora para realizar contacto piel a piel con su madre, padre, o incluso con otra persona que la familia elija. Esto es extraordinario, porque esta acción tan simple, de bajo costo, tiene correlatos. Resulta que un prematuro recién nacido sufre el dolor más que un adulto. Se llama hiperálgico. Quiere decir que lo que le duele a una persona adulta le duele más a un recién nacido. Y como a un recién nacido menos sufre el dolor por procedimientos invasivos tan frecuentes en UCIN, es en contacto piel a piel y o alimentado a pecho por su madre. Además protege el sistema nervioso autónomo, respira mejor, se mantiene estable su frecuencia cardíaca. Y la madre segrega prolactina. Y si la madre segrega prolactina, cuando vaya al sector de extracción de leche humana se va a sacar cada vez más leche, como la que su hijo prematuro necesita. Y acá vemos una foto que documenta lo que mencioné. A la izquierda, una madre tiene su hijo prematuro con su gorrito, muy elegante, pero fundamentalmente está conectado con una pieza nasal al sistema que se llama presión continua en la vía aérea o CPAP. Y a la derecha vemos otro protagonista, un padre, también en contacto piel a piel. Y esta vez el prematuro ni siquiera está conectado a un simple CPAP,
Están, como ven, con un tubo endotraqueal conectado a un respirador. Para eso sí, el padre y el hijo están siendo vigilados por la madre. Quiere decir que tenemos un trinomio. Imagínense el poder de un vínculo, apego, atache de una situación como esta que las fotos simplemente pueden no apreciarse. Y acá queremos simplemente comentar que en plena pandemia la maternidad Sardá pudo mantener todos los conceptos del modelo macro, maternidad segura y de entrada a la familia. Y no se suspendieron la participación activa y permanencia continua de las madres. Simplemente se utilizaron sistemas más prolijos de ingreso de las familias, tema que será comentado en otra parte de esta convocatoria. El programa de ingresos familiares pertenece al tema de los derechos de los padres que recibir al resto de la familia, hermanos y abuelos. Insisto, este tema va a ser retomado por otro disertante, pero muy simplemente les puedo decir que para un hermano es fundamental reencontrarse con su hermano que estuvo en la barriga de la madre y que ahora no está más. La madre no tiene esa barriga, no sabe dónde está su hermano, y al verlo neutraliza sus sentimientos y de ansiedad, depresión, etc. Y los abuelos, es increíble, pero para un abuelo la visita a su nieto es trascendente, porque no solamente va a reconocer a su nieto, que siempre es lindo, sino que va a actuar reforzando la autoestima de los padres en una situación tan estresante como tener a su hijo en un SIL. Los padres, al recibir la aprobación de sus padres, van a lograr mejorar su situación, como comenté, de estrés y depresión, ansiedad. Si una madre, padre, va a estar internado mucho tiempo, por ejemplo, si una persona recién nacida tiene al nacer 28 semanas de edad gestacional, va a estar internado más o menos a lo que sería el término de la gestación. Es decir, si ponemos 38 semanas, esa madre va a estar más o menos 10 semanas, más de 2 meses. De manera tal que las madres de los prematuros, que hoy en día sobreviven con frecuencia cada mes más estimulante, su estancia puede utilizarse para educación. Por ejemplo, capacitar en reanimación cardiopulmonar, previa al alta. También, por cierto, se les puede contar las técnicas de prevención de las infecciones respiratorias agudas bajas. De manera que hasta que tengamos la vacuna contra el sincicial respiratorio, si bien están los anticuerpos que se pueden aplicar, que los padres conozcan las técnicas de prevención es una intervención, una estrategia muy útil. Por supuesto que el riesgo de tener un parto prematuro es máximo cuando la madre ha tenido un prematuro anterior. De manera que es importante no solamente prolongar los intervalos intergenésicos, sino que la madre pueda acceder a técnicas de planificación familiar con anticonceptivos de mayor duración, como algunos tipos de DIU o de parches hormonales subcutáneos. Bueno, acá con dos fotos simplemente que muestran la visita de hermanos. En realidad, la foto superior, ustedes ven todo lo que hay que ver. Ven una enfermera, recursos humanos críticos, pero enfrente ven una familia, la madre con dos hermanos y por supuesto el protagonismo en la incubadora, con su nido para mantener una posición que le proteja al sistema nervioso autónomo y quien lo alimenta por gabás es el hermano. Es decir, la madre confió la alimentación por gabás al hermano. De esta manera también encontró un motivo para sentirse orgulloso. Y fíjense que todos sonríen. Y abajo a la derecha, bueno, acá, recién nacido, bueno, este prematuro, ya evidentemente estaba en cuna, de manera que, bueno, no sé si estaba en cuna porque veo el incubador a la derecha, pero es cierto que ven a una hermana abrazando amorosamente, fíjense qué término, amorosamente a su hermano.
y sus padres orgullosos, como quien no va a estar orgulloso. En esta internación prolongada, uno puede detectar adicciones, conductas de riesgo, violencia familiar y riesgo social sanitario, y actuar en consecuencia. Es un momento oportuno. O no hacerlo es una oportunidad perdida. Además, los padres se integran a un servicio que le ofrece los programas de seguimiento y ellos actúan con la máxima adherencia, porque además de dueños de casa, ahora se sienten también protagonistas de esa institución. Entonces, los programas de seguimiento por consuelo externo tienen mayor adherencia con este modelo que incluye a la familia. Y con esto voy terminando. Puede parecer fuerte, pero es así. Todos nosotros quisiéramos, mejor dicho, el ser humano es finito. Es decir, nuestra vida es peregrina y la dignidad del humano es inherente al nacimiento, pero también a su finitud, a su muerte. Por lo tanto, las personas con enfermedades terminales, en ellas se debe evitar lo que se llaman los cuidados desproporcionados o encarnizamiento terapéutico. No hay justificativo para realizarlo cuando racionalmente el grupo de personas, en conjunto, en consenso, considera que esa persona va a morir, a pesar de no haberle quitado ningún aspecto de la tecnología que lo hubiera mejorado. Ahora bien, si a nosotros nos pasa esto, nosotros quisiéramos morir en casa. Es decir, si no quiero tratamiento desproporcionado, no quiero encarnizamiento terapéutico, no quiero sufrir y voy a morir, yo quisiera hacerlo en casa, en mi casa. Por supuesto, con tratamientos paliativos, acompañamientos familiares, etc. Incluso en lugares, hospicios, en donde estas instituciones están preparadas para esta situación. Bien, el recién nacido con diagnóstico de muerte no va a poder ir a su casa. Ahora, hay una alternativa, porque para un prematuro o recién nacido con una enfermedad terminal, morir en casa es morir en brazos de su madre o de sus padres. Y los padres aceptan siempre esta situación, porque no se quita ninguno de los tratamientos que la persona recibe, ni el respirador, ni los asistentes vasculares, ni los monitores. Es decir, sale de la incubadora con todo lo que tiene, no se le quita nada, pero es abrazado por su madre. Quizás sí se pueden suspender las alarmas, pero no dejar todos los tratamientos convencionales, ni mucho menos el manejo del dolor. De esta manera, los padres inician el manejo del duelo mejor, porque saltean los mecanismos desfavorables de negación o enojo. De manera que muerte digna también es parte de la función de los padres en los servicios de neonatología. Ya para ir terminando, fíjense, una mujer madre con su hijo en piel a piel, conectado a un respirador. Ahí ven la pieza nasal, el calentador humidificador, la incubadora. Ahora, lo increíble es que sonríe. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser que sonría? Tiene el hijo en terapia intensiva, conectado a un respirador y sonríe. Sonríe porque ha recuperado su rol materno y sonríe de verdad porque interactúa con su hijo. Acá quiero aclararle que están en estudio sistemas de contacto piel a piel inicial desde el inicio y continuo. Esto implica toda una modificación edilicia y conceptual de los servicios de neonatología, pero lo que nosotros enfatizamos hoy por hoy es el contacto piel a piel. Y hay una palabra que aparece ahí arriba, es epigenética. Epigenética es la modificación de la expresión de los genes por silenciamiento a través de la metilación del ADN
de la desacetilación de la cistonas o por la síntesis de ARN, microARN no codificantes. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Primero se creía que los factores ambientales que producían el silenciamiento de los genes por epigenética eran factores nutricionales. Ahora resulta que son factores emocionales, determinantes sociales, de manera que el ambioma puede modificar el genoma. Y lo hace fundamentalmente cuando el genoma queda más expuesto, que son los primeros 1000 días de vida. El embarazo, el primer año, el segundo. De manera que esta situación corresponde al periodo crítico de los 1000 días. Y además la epigenética, ahora sabemos, que aumenta el riesgo futuro de las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto: obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria. Hoy en día las principales causas de muerte prematura de los adultos prematuras es aquella que acontece antes de la expectativa de vida para esa población.